Hola amigos, mi nombre es René Chol, yo soy profesor de economía. Aquí les traigo otro video con una pregunta muy interesante. ¿Cuál es la diferencia entre el socialismo, el comunismo y el capitalismo? ¿Y por qué esos no son tipos de gobierno? Una de las preguntas que me hacen mis estudiantes muy comunes o muy comúnmente es ¿cuál es la diferencia entre el socialismo, el capitalismo y el comunismo? Y lo confunden todo el tiempo con un sistema de gobierno. Hoy les voy a explicar un poco la diferencia, les voy a hablar de las filosofías socioeconómicas y básicamente de los tipos de gobierno. Vamos a empezar con la filosofía socioeconómica. Esto es una perspectiva mía y utilizo básicamente las definiciones de estas cosas para que entiendan. ¿Qué son las filosofías socioeconómicas? Básicamente las filosofías socioeconómicas son filosofías que tratan de explicar cómo utilizar los recursos que tiene el Estado o los recursos que tiene el país y cómo distribuirlos. Las dos filosofías que más compiten en este tipo de distribución básicamente son la capitalista y la socialista. De acuerdo a la filosofía capitalista o al capitalismo, los dueños de los recursos económicos deben ser entidades privadas. Deben ser básicamente dueños privados o corporaciones que son básicamente entidades privadas. Eso quiere decir que los recursos de la sociedad, ¿quiénes son los dueños del capital? La factoría, ¿quiénes son los dueños de la tierra? ¿Quién es el dueño de los recursos económicos, básicamente? De las minas, ¿quiénes son los dueños de los bosques? ¿Quiénes son los dueños de los pedazos de propiedad? De acuerdo a la filosofía capitalista, básicamente los dueños deben ser las entidades privadas. Y la razón por la que deben ser las entidades privadas, de acuerdo a la filosofía capitalista, es porque básicamente son mejores en distribuir esas riquezas que tiene el país para las personas que viven en ese país. Ahora, ¿cuál es la filosofía que compite con eso? Bueno, la filosofía que compite básicamente es la filosofía socialista o el socialismo. El socialismo básicamente dice que el dueño de los recursos económicos debe ser la sociedad o el pueblo. En otras palabras, los recursos económicos no se deberían organizar en entidades privadas porque las entidades privadas eventualmente están lideradas por ciertas personas que son los ricos. Si tú en vez de hacer eso lo pones de una forma más, lo que se llama socialista, básicamente estamos diciendo que vas a coger esas entidades privadas y en vez de tenerlas organizadas entre un rico que es dueño de muchas cosas, lo vas a virar y vas a decir, bueno, los trabajadores o el grupo de personas que hace eso son los dueños de esa riqueza. Por lo tanto, ves mucho lo que se llama cooperativas o algo así en este tipo de forma de organizar los recursos económicos. En el socialismo hay muchas cooperativas porque básicamente hay muchos grupos de personas que se unen para para organizar los recursos de ese país. Ahora, ¿qué cosa es el comunismo? Bueno, el comunismo es básicamente un extremismo del socialismo. El comunismo es una filosofía que está en contra de las clases sociales. Básicamente no quiere que exista ricos y pobres. Básicamente todo debe ser del proletariado, del pueblo, de los trabajadores, porque los trabajadores son los que hacen todo. Esa básicamente es la que dice la filosofía. Por lo tanto, dice que la mejor forma de distribuir todo es a través del gobierno, porque el gobierno representa a la sociedad cuando la sociedad vota por los líderes de ese gobierno. Entonces, básicamente, eso es lo que dice el comunismo. Ahora, ¿cuál es mejor o cuál es peor? Eso es difícil de saber. Yo vivo en una sociedad capitalista, te puedo decir que el capitalismo funciona de lo más bien y la mayoría de las cosas que se han hecho en este mundo, estamos hablando de todo lo nuevo, las cosas que se crean, etcétera, etcétera, funcionan mejor en un sistema capitalista. Pero, por ejemplo, en un sistema socialista hay menos problemas de clase y también hay mejor distribución de los recursos, pero no hay
a veces hay mejor distribución de ciertos recursos, pero peor distribución de otros. Entonces, básicamente son filosofías que compiten unas con las otras. Lo importante que tienes que saber aquí es que los países no tienen por qué estar organizados en capitalismo o socialismo. Es más, la mayoría de los países tienen un poco de cada uno. Por ejemplo, 20 a 25% de los gastos en los Estados Unidos vienen del gobierno. Por lo tanto, el gobierno es una entidad muy importante en la sociedad de los Estados Unidos. Por lo tanto, eso quiere decir que el capitalismo tiene una parte socialista o en ese pedazo también hay algo socialista. Ahora, vamos a tener una conversación acerca de los tipos de gobierno que son diferentes a las filosofías de cómo distribuir los recursos del país. En los Estados Unidos de América, básicamente vivimos en lo que se llama una república federal constitucional. ¿Qué significa eso? Bueno, república quiere decir que los representantes son los grupos que representan al sistema federal. Entonces el sistema federal está regido bajo una constitución. Hay una constitución que es un documento en los Estados Unidos se le dice que es un documento vivo porque básicamente es, no solamente se puede cambiar, pero básicamente tiene una evolución a través del tiempo. Entonces tienes el documento que es la Constitución. La Constitución establece la distribución del gobierno entre gobierno federal y gobierno estatal. Los estados son los que están representados en el gobierno federal. Por eso se le llama una república. Ahora, déjame explicar cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una república y una democracia. En una república, básicamente, los participantes, las personas individuales, no votan directamente por el líder. Se vota a través de otro proceso. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en los Estados Unidos tenemos un sistema electoral para elegir al presidente. El sistema electoral en cada estado es distribuido de acuerdo a la población en ese estado. Y la representación de cada estado depende de la población y de la cantidad de estados. En el Senado hay 2 representantes por estado. Y en el Senado, en la Casa de Representantes, depende de la cantidad de la población. Por lo tanto, básicamente lo que estamos diciendo es que los representantes, por eso se le dice república, los representantes representan al pueblo en el gobierno. El pueblo no se representa al mismo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú votas en tu estado, tú votas por el grupo de representantes de tu estado. Entonces tu estado decide cómo va a distribuir ese grupo de representantes. La mayoría de los estados en los Estados Unidos, para la elección nacional, distribuyen el número de representantes todo o nada. En otras palabras, si este candidato ganó 51% de la votación, todos los representantes de ese estado se lo dan a ese candidato. Todos los representantes. ¿Ok? Entonces, así elegimos al presidente en los Estados Unidos. Y existimos bajo una República Federal Constitucional. Vamos a hablar un poco ahora de la República China. La República Popular China es un estado liderado por el Partido Comunista. Básicamente, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Bueno, en China, igual que en los Estados Unidos, hay múltiples partidos. El Partido Comunista fue básicamente el que ganó en algún momento y ha establecido control a través de todo el gobierno. En los Estados Unidos también hay múltiples partidos, pero hay 2 partidos mayoritarios, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Pero a través de todo el gobierno puede haber más de 2 partidos. En la República Popular China, básicamente lo que sucedió es que el Partido Comunista se hizo el único y el más grande partido del país. Ok, vamos a hablar de Canadá. Canadá
es una democracia federal parlamentaria bajo una monarquía constitucional, lo que se le llama el Commonwealth. La reina del Commonwealth es Elizabeth II, o la reina de Inglaterra. ¿Cuál es el tipo de gobierno y cómo funciona? Bueno, básicamente, cuando el Reino Unido estaba a través de todo el mundo y decidió salirse de todos esos lugares y dejar que todos esos países corrieran su propio gobierno, lo que sucedió fue que dejaron en esos lugares ciertos tipos de gobierno para que se establecieran solos. Entonces, en Canadá, lo que hay es una democracia federal parlamentaria. Eso es lo que está, básicamente como está organizado el gobierno de Canadá. Encima de eso está la monarquía constitucional de la reina Isabel. ¿Qué hay en el Reino Unido? Bueno, en el Reino Unido está la monarquía constitucional parlamentaria, o lo que se llama el Commonwealth, y la reina es Elizabeth II. Otro interesante, por si quieren aprender, Japón. En Japón, básicamente, hay un emperador. El nombre de ese tipo de gobierno es una monarquía constitucional parlamentaria, de nuevo. Y el emperador es Naruhito. Ahora, ¿por qué se confunden todas estas cosas? ¿Por qué se confunde el capitalismo, el socialismo o el extremismo, que es el comunismo? Básicamente es un extremismo de una de las ideas, con los tipos de gobierno. Bueno, se confunde porque básicamente muchos países son repúblicas y democracias y tienen un sistema mayormente capitalista, pero hay muchas cosas socialistas y entonces hay países que toman el extremismo y el extremismo como el comunismo se crea y se forma como un sistema de gobierno. Entonces es como, imagínate que te regresas al tiempo de lo que se le llama el Dark Ages y básicamente en ese tiempo la religión y el gobierno eran como lo mismo. ¿Ok? So, es como que se unen. Ok, ahora vamos a hablar un poco de cómo estas cosas se pueden confundir y encima de eso pueden como que existir. Vamos a hablar por ejemplo del sistema de salud. En Japón existe lo que se llama el sistema de salud universal. ¿Qué sucede en el sistema de salud universal? Bueno, en el sistema de salud universal, básicamente, se le exige a todo el pueblo que tiene que tener algún seguro de salud. Ahora, no importa cómo tengas ese seguro de salud. Puede ser proveído por el gobierno, puede ser proveído por una entidad privada, puede ser que el gobierno te dé un poco de dinero para tú comprar tu seguro de salud. Pero se le tiene lo que se llama un sistema de salud universal. El Reino Unido tiene lo que se llama un sistema de salud socializado. Hay una entidad dentro del gobierno del Reino Unido que se llama el National Health Service o el Servicio Nacional de Salud. Y el Servicio Nacional de Salud o el National Health Service es básicamente quien le provee los servicios de salud a la gente que vive en el Reino Unido. La mayoría de los trabajadores en ese servicio básicamente son trabajadores del gobierno. So, el gobierno es quien le paga a esas personas y el gobierno es el dueño de los hospitales y de los recursos de salud. En Canadá, ¿qué es lo que tienen? Bueno, en Canadá, en términos de salud, lo que tienen es lo que se llama, o lo que se le dice un single payer system, que es un sistema donde básicamente hay un solo seguro de salud. Para que entiendas esto, es lo que se le dice en los Estados Unidos, o la gente que lo ha promovido, se le dice Medicare for All, o Medicare para todo el mundo. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, básicamente todo el mundo pagaría taxes para Medicare, y entonces Medicare es el que le paga a todos los que proveen salud, los que proveen servicios de salud. Ahora, ¿hay entidades privadas o públicas? Bueno, si tú vas al Reino Unido, la mayoría de los doctores y los hospitales son públicos,
En otras palabras, el gobierno es el dueño, pero también hay privados. Si tú vas a Japón, la mayoría de los hospitales son privados. Si tú vas a Canadá, la mayoría de las entidades que proveen servicios de salud son privadas. Como puedes ver, esto es un poco complicado. ¿Qué es lo que tenemos en los Estados Unidos? Bueno, lo que tenemos en los Estados Unidos, aunque tú no lo creas, es una combinación de todas esas cosas. El sistema es mayormente público, pero dentro de ese, privado, pero dentro de ese sistema privado también existen ciertas entidades públicas. El Affordable Health Care Act, o ACA, o lo que se le dice Obamacare, básicamente es una opción de seguro dentro de todas las otras opciones de seguro que tú tienes. Es básicamente para proveer un seguro. No es algo para que el gobierno provea los servicios de salud. Es más bien como lo que se le dice Universal Healthcare en Japón. O payer, como en Canadá. Medicare es un single payer system, pero es para gente de más de 65, como lo que hay en Canadá. Ahora, hay un sistema socializado dentro de los Estados Unidos y ese es lo que se le dice el Veterans Affairs. El Veterans Affairs es básicamente un sistema de hospitales y doctores que mayormente trabajan para el gobierno, y los hospitales y eso el dueño es el gobierno mayormente, y en esos hospitales se le da servicio a todos los veteranos de guerra. ¿Ok? Entonces ese es un sistema socializado de medicina, o es bien parecido a un sistema socializado de medicina. Y aunque tú no lo creas, en China no hay ningún sistema de medicina generalizado para toda la población. Aunque es el país, quote unquote, comunista de toda la lista. Bueno, espero que hayas aprendido algo hoy de cómo funciona, de cuál es la diferencia entre las filosofías socioeconómicas y los tipos de gobierno. Y como puedes ver, la conversación es muy complicada. Que tengas un buen día y gracias por ver este video del profesor Choi.